La palabra del Señor para esta noche la tendremos en el libro del profeta Jonás, ¿cierto? El libro del profeta Jonás. Bueno, desde el principio, el Señor nos bendiga. Para los hermanos que les cuesta un poquito encontrar, busque Amós, Abdías, y ahí viene Jonás. Amén. Amós, que es bien amplio Amós. Amós, Abdías y Jonás, ¿cierto? Está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Busquen nomás, hermano. Yo los miro aquí como buscan, ¿eh? Sí. Mire, cuando un libro le sea difícil, le doy una pauta. Ahora adelante y vea los libros y al tiro de pillar donde está Jonás, ¿cierto? Donde están todos los libros. Ahí adelantito, ahí está. Contenido dice, empieza por el Génesis, ¿cierto? Y usted encontrará a Jonás en la página tanto, ¿eh? Y se acabó. Eso, fácil. Dios nos bendiga. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar seguía embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra. Tenemos esta palabra tan diferente a todos los profetas.
porque los profetas profetizaron contra Jerusalén. El profeta Isaías no tiene una profecía contra muchas ciudades. Si usted lo mira, contra muchas ciudades le llama carga, ¿cierto? Como que Dios va a cargar con ellos y los va a hacer perecer. Pero este es un profeta diferente a todos. Este es un profeta, ¿cierto?, que tiene una profecía, ¿no? Tiene una profecía que con su vida, que a él mismo le sucede, y eso que le sucede a él es una gran profecía. Dios nos llene de su gracia. ¿Qué quiero decir? ¿Cierto? Que lo que le pasó a él, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, ¿no? ¿Cierto? Está hablando proféticamente de lo que le va a pasar al Señor Jesucristo, que va a estar 3 días y 3 noches en la sepultura. Amén. ¿Cierto? El Señor Jesucristo en Mateo, ¿cierto?, 12:40 y 12:41 me parece, ¿cierto?, habla claramente sobre este hombre. Y para muchos, hermanos, para muchos esto de que un hombre haya estado en el vientre de un pez puede ser ficción, para muchos, para los incrédulos, para los que no conocen a Dios, para los que no lo adoran. Puede ser ficción porque de acuerdo, ¿cierto?, de acuerdo a la ciencia, ¿cierto?, ¿quién puede estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Pero los detalles son los que a nosotros nos hacen bien, ¿cierto? Dice que Jehová tenía preparado un gran pez. Dios nos llene de su gracia. Preparado para todo el ciclo que iba a pasar Jonás. Ahora, yo me he referido en alguna oportunidad a esto del gran pez. A ver, cuando se empezó, escúchenme bien por favor, cuando se empezó a escribir la Biblia, no decía gran pez, decía ballena. Amén. Y dijo ballena no sé cuántos cientos de años. Pero la teología moderna ha hurgado, ¿cierto? Y dice que eso no puede ser, porque no hay ningún pez que se pueda tragar, menos una ballena, se pueda tragar a un ser humano. Sucede que de la única manera que Jonás pudo haber vivido dentro de un pez es que haya sido una ballena. Dios nos llene de su gracia. ¿Por qué una ballena? Porque la ballena no es un pez. La ballena es un animal. La ballena es un mamífero, ¿o no? La ballena es un mamífero. La ballena da a luz, no pone huevo. Da a luz y tiene leche. ¿Cierto? Y el hijo, la cría, mama. ¿Cierto? Entonces la ballena tiene una cosa, que no respira como los demás peces que respiran por lo que se denominan branquias, ¿cierto? Que esas que están aquí debajo, ¿cierto? Esas se llaman branquias. ¿No? El tiburón respira más o menos parecido de otra manera y ellos pueden estar abajo del agua un mes si quieren, ¿cierto? Porque el sistema que ellos tienen purifica el oxígeno y ellos también tienen oxígeno, pero purificado por el sistema que ellos tienen. Dios nos bendiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ballena? La ballena, como respira por pulmones, no puede estar abajo del mar mucho rato. La ballena sube, respira, se ha fijado que bota un chorrito, ¿no es cierto? Está botando el resto de agua que le queda y empieza y respira y llena sus pulmones de aire, de oxígeno, ¿cierto? Lo llena de oxígeno. Entonces, un ser humano bien puede estar allá adentro
porque aunque lo azote el agua, lo azoten los cochayuyos y todas las algas había y por haber, él tiene respiración, tiene oxígeno, ¿cierto? Entonces la ballena tiene que tener unos pulmones grandes y en su cavidad, ¿cierto? Tienen que tener mucho aire para bajar, ¿cierto? Para bajar y estar abajo, pero no se le olvide que la ballena, así como la ballena no sale así, la ballena sale, ¿cierto? Pues es como cuando a una persona ya le falta el aire, ¿cierto? Como le falta el oxígeno, entonces así, ¿no es cierto? Eso, y la ballena también hace lo mismo que hace usted, ¿cierto? Sale del agua, deja la tendalada cuando cae de nuevo, pero llena sus pulmones de agua. Escúcheme, los seres humanos, ¿cierto? Todas estas cosas que hacen es para que usted no crea en la palabra de Dios. Esa es obra satánica. Amén. Esa es una obra satánica, ¿no? Porque dice un gran pez, entonces empiezan los científicos, pero ¿con qué gran pez? ¿No es cierto? No, aunque hay algunos tiburones que tienen, he estado leyendo, hay algunos tiburones que se pueden tragar a un hombre. Se pueden tragar a un hombre, pero lo digieren. ¿Me doy a entender? Lo digieren. ¿No es cierto? Lo hacen nada. ¿No es cierto? Saca todo lo que el cuerpo aprovecha y lo demás, como dice la palabra de Dios, va a la letrina. Pero no la ballena. ¿Cierto? Dios nos llene de su gracia. Ayúdenos al Señor, hermano, a no ser engañado. Esto del gran pez, yo tengo una Biblia, ¿no? Que no es tan antigua, que era de mi mamita, a veces la traigo para leerla. Era mi mamita, una Biblia chiquita así, de tapas azules, ¿no? Era la Biblia que usaba mi mamita. Y ahí dice, en Mateo 12:40, dice como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, ¿cierto? Esa es una versión, ¿de qué versión es? 1909. Así que imagínense, hasta 1909, hasta el 60 entonces, ¿no es cierto? A la versión 60, en la versión 1960 cambió, ¿no? Cambió de ballena a gran pez. Dios nos llene su gracia. Nos bendiga el Señor. No es que los sabios quieren figurar, pues. Si un sabio no figura, no es sabio. Ayúdanos al Señor. Entonces, imagínense, hasta la Biblia en 1960, recién partió con gran pez. ¿Cuántos años, hermano, empezó a escribirse la Biblia, Canales? ¿Cuántos años desde, cómo se llama, un señor Gutenberg, ¿cierto? Que inventó la imprenta, ¿no es cierto? Un señor Gutenberg que inventó, ¿qué año eso? 1444. Él escribió la primera Biblia. El que inventó fue como él como que está dando gracias a Dios, ¿cierto? Por darle esa inteligencia, ¿cierto? De haber escrito, de haber inventado la imprenta. Ayúdenme al Señor. Entonces, imagínense ustedes desde ese tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos cientos de años fue ballena? Y todos los que leyeron fue ballena. Y todos los que escribieron fue ballena. Y solamente en el 60 para adelante es gran pez. Dios nos llene de su gracia. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice que Dios a los sabios, ¿cierto? En su propia sabiduría los turba. ¿Entienden? Los turba en su propia sabiduría. En su propia sabiduría los hace turbar. Dios nos llene de su gracia. Entonces, cuando estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Estamos hablando, como dijo el Señor habló de Jonás como de un personaje real. Amén. Como de un personaje real. Él habló de un personaje real. No habló de una ficción, como se habla a veces en parábolas, en cosas por el estilo. No, sino él habló
realmente habló de un hombre que existió. Como dice él, ¿no es cierto?, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, como dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos una profecía que cumplía. Eso, hermana. Oiga, hermana, súbase que usted mejor. Dios nos llene de su gracia. Una profecía cumplida, ¿me entiende? Porque todo lo que el Señor habló, mijito, tiene fiel cumplimiento. Amén. Todo lo que Él habló, tiene fiel cumplimiento. ¿Cierto? Dios nos llene de su gracia. Entonces, nosotros miramos, hermano, esta profecía y miramos a un hombre, ¿no? A un hombre, ¿no?, que Dios, él era un profeta de Dios. Él profetizó, ¿cierto?, que en los tiempos antiguos, ¿no?, él profetizó porque al pueblo de Israel los enemigos le quitaron mucho terreno, le quitaron mucho territorio. Y él profetizó que todo ese territorio que le habían quitado al pueblo de Dios, ¿cierto?, Dios lo haría recuperar. Y lo recuperaron, ¿cierto?, cuando estuvo de rey Jeroboam II, ¿no?, del reino de Israel. Amén. Del reino de Israel, capital Samaria. Eso, ¿me entiende? Eso. Cuando estuvo en el reino de Israel, él recuperó todos los terrenos que habían perdido. Si usted lo mira en la profecía, en otro profeta dice, como dijo el profeta Jonás, hijo de Amitai, ¿cierto? Dijo que Dios restauraría los terrenos que habían sido perdidos, y en los tiempos de Jeroboam II, porque el Jeroboam primero fue el que echó a perder al pueblo de Dios, ¿me entiende? El que dividió el reino. Entonces, estamos hablando de muchos años después. Estamos hablando de muchos años después, Jeroboam II. Dios nos bendiga, ¿no?, nos llene de su gracia. Entonces, Dios busca a su profeta. Él mismo reconoce que es profeta de Dios, ¿no es cierto? Jonás recogió que es profeta de Dios, es que él, ¿no es cierto?, es que él es hebreo y que sirve a Dios, a Jehová, que sirve a Jehová, ¿cierto? Eso lo conversa en el barco él. Amén. Lo conversa en el barco. Entonces, Dios lo llama a Jonás, ¿no es cierto? Usted sabe que, a ver, la misericordia de Dios, escúcheme bien, por favor, no solamente es para Israel. Dios hace misericordia con quien quiere. Bendice al pueblo que Él quiere. Y también entre las personas, ¿cierto?, también Dios bendice al que quiere. Y Dios llama al que quiere. Y Dios tiene misericordia del que quiere. Amén. Como ha tenido misericordia de usted, que en esta noche está en la casa de Dios, ¿cierto? Ha tenido misericordia de nosotros. No, Dios nos llene de su gracia, porque lo otro, como dice la palabra de Dios categóricamente, el mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Así está escrito en la palabra de Dios. No, Dios nos ayude, el mundo entero está bajo el maligno. Pero el apóstol Juan dice que los que han creído, ¿no es cierto?, dice, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. ¿No? Dios nos llene su gracia, ¿cierto? Dios nos bendiga, somos hijos de Dios, ¿cierto? Y sabe también Juan que es lo que vamos a hacer nosotros cuando Dios actúe. Ayúdanos, Señor. La bendición que tendremos, ¿cierto? Ahora hay una cosa. El otro día yo dije que el 18 de mayo, el 14 de mayo, ¿no es cierto? Él me sacó de un error, este niño, lo felicito yo, ¿no es cierto? El doctor Reyes,
¿cierto? Él me dijo, no, mi pastor, no me dijo de ahí, no me avergonzó. Me voló allá abajo y me dijo, mi pastor es el 14, consulté el 14. Y hoy día, ¿cómo estamos? A 6. ¿Y cuánto falta de 6 a 14? 8. 8 días. Sí, pues 6 y 8, 14. ¿Cierto? Ya, me pego las matemáticas yo. ¿Cierto? Entonces 6 y 8, 14. Entonces no se lo olviden que el 14, que viene siendo sábado parece, lunes, cuando amanecen todos con la caña mala, ¿cierto? Ese día, ¿cierto? Ese día se cumplen los 70 años de la restauración de Israel. Hay mucha ignorancia con respecto a Israel, ¿cierto? La gente no sabe, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, la gente no sabe que Israel, desde la destrucción de Israel en el año 70, no existió. ¿Me entienden? No existió, Israel no existió. No hubo una nación. Por 1878 años no hubo una nación sobre la tierra que se llamara Israel. No la hubo. Pero en el año, ¿cierto? En el año 48, ¿cierto? Allí se restauró de acuerdo a la profecía del profeta Isaías. Cuando dice, nacerá una nación en un día, y nació en un día. ¿Cierto? Imagina que a nosotros nos costó, ¿cuánto para hacer república? Como 400 años. Yo no, ahí sí que no le pego mucho, porque le pego poco yo a la historia, ¿cierto? Pero desde el 1810, ¿cierto? O sea, del 1400 y tanto, que fue el descubrimiento, ¿cierto? ¿Cierto? Dios nos llene su gracia, de 1400 y tanto hasta 1818, Dios nos llene su gracia, ¿cierto? Bendíganos el Señor. Eso, ¿me entiende? Eso, ayúdanos, Señor, porque primero fue 1810, ¿cierto? Pero la verdadera confirmación está en el 1818, ¿cierto? No, Dios nos llene su gracia. Me parece algo de abril más o menos, me parece, ¿no es cierto? O estoy equivocado, o febrero, una de dos. No, Dios nos llene de su gracia. Eso, Dios nos bendiga. Bueno, aquí hay hartos profesores y nadie me dice, mi pastor, esto, porque tampoco sabe. El Señor nos bendiga, nos llene de su gracia. Ya, bueno, pongámonos serios. Entonces, hermano, como le digo, este 14 de mayo se cumplen 70 años de la restauración de Israel. Escuchen bien. Aún los sacerdotes judíos creen que puede haber alguna cosa grande ese día cuando se cumplan los 70 años. Puede ser al otro día, puede ser el día antes. Así que Dios bendiga su alma, ¿no es cierto? A ver, Dios no desprecia, ¿cierto?, la oración, ¿no es cierto?, ni tampoco envía vacío al que clama a Él. Así que sean días de clamor estos días. Ayúdenos al Señor, ¿cierto? Bendíganos al Señor, ¿no? Que estemos preparados, ¿no es cierto?, como esposas que están esperando al esposo. Dios nos llene de su gracia. Entonces, bueno, volvamos a Jonás. Pero todas estas explicaciones son muy buenas, ¿no? Porque no toda la gente sabe lo que estamos conversando. Imagínense que a mí nunca yo lo oí mientras fui miembro de alguna iglesia. Yo jamás oí que no existió Israel. ¿Me entiendes? Yo jamás oí que no existió Israel.
Dios nos llene de su gracia. Y jamás oí, ¿no es cierto?, que en el año 48, yo llegué al 51, hacían 3 años nomás, ¿no es cierto?, que se había cumplido el año 48. Nunca que podía haber habido un murmullo grande en la iglesia todavía con respecto a esto. Pero nunca oímos, nadie habló, nadie dijo nada, ¿cierto? Dios nos llene de su gracia, pero Dios nos ha preparado, ¿cierto? Tenemos una iglesia seria, amén, donde hay predicadores serios, ¿no es cierto? Donde hay hombres que, aunque sean muy humildes, ¿cierto?, una cosa tienen, hablan de la palabra de Dios. Dios nos llene de su gracia, ¿no es cierto? Aquí no hablamos otra cosa sino la palabra de Dios. Amén. Dios nos llene de su gracia. Entonces Dios le habla a este su siervo, su profeta, y le dice: levántate. Fíjese, mire, vamos a ver una cosa aquí, ¿eh? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, 120.000 almas, y pregona contra ellos, porque su maldad ha subido delante de mi presencia. No se olvide que cantamos nosotros que Dios no es un Dios que se alegre en la maldad, ¿cierto? Cuando cantamos ese corito que cantamos, ¿cierto?, no es un Dios que se alegre en la maldad. Dios nos llene de su gracia, ¿cierto? Levántate. Ahora, ¿a dónde está mandando Dios? Por eso te digo, Dios en su misericordia, hermano, no solamente pone sus ojos en Israel, que es su nación, su pueblo. Imagínense, manda a este hombre a darle palabra de Dios a los enemigos del pueblo de Israel. Los ninivitas, capital, ¿cierto?, de los asirios, enemigos terribles de Israel. Pero la misericordia de Dios es con todo. Nosotros también éramos enemigos. ¿No ha leído usted? ¿No ha leído la palabra de Dios que también éramos enemigos? Claro. Y sin embargo Dios ha tenido misericordia y mandó, ¿no es cierto?, a alguien a pregonarnos y a decirnos algo. Levántate y ve aquella gran ciudad y pregona sobre ella, diciendo este mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios nos llene de su gracia. Pero ¿cómo le dijo? Levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate y ve a esa gran ciudad. ¿Y qué es lo que hizo él? Se levantó, po. Se levantó y se fue a otra parte, hermano, por Dios. Dios nos llene de su gracia, ¿no es cierto? Se levantó, po. Levántate. Él se levantó, ¿no es cierto? Y se fue a Jope, ciudad marítima. Y había un barco que salía para Tarsis. Me parece que Tarsis, hermano, usted que le pega la historia, está en España, ¿no? En España. Imagínese, de allá, ¿cierto?, de Israel. Él se vino para España. Bueno, él quiso venirse. Ahora les quiero decir una cosa. Si usted mira la palabra, les voy a decir una cosa que los va a hacer reír a ustedes. Pero un ejemplo. Dice que él pagó su pasaje. Entiéndelo. Sí, pues, dice que él pagó su pasaje para entrar en el barco. Y a veces usted no paga su pasaje en la micro. Con esto Jonás, amén, ¿me entiende? Y Jonás pagó su pasaje, como dice la palabra de Dios, y se embarcó. Pero hermano, ¿quién puede ir contra Dios? Usted sabe qué es lo que dijo. Dice que tomó pasaje, ¿no es cierto?, para Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué terrible, ¿eh? ¿Me doy a entender? Hermano, ¿habrá un lugar donde Dios no esté? ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Cierto? A la descendencia de Edom,
que vivía en las montañas, le dijo Dios, aunque te vayas para allá para arriba, yo te voy a bajar. Yo te voy a bajar y si te fueres de abajo del mar, yo allá estoy. Y si subieres a las estrellas, de allá yo te voy a ver. Quiero hacer hincapié en esto para que usted no piense, ¿cierto?, que usted puede escapar de Dios. Bueno, no de Dios, de la mirada de Dios. Amén. Usted nunca podrá escapar de la mirada de Dios. Usted donde esté, haciendo lo que esté, ¿cierto?, Dios está mirando. Dios nos llena de su gracia. Dios está mirando. No, Dios nos bendiga. Amén. Dios está mirando. Y se fue, un hombre que piensa, ¿no es cierto?, que piensa que él puede escaparse de Dios. Lejos de la presencia de Dios. Me voy allá en Tarsis, ¿no es cierto?, allá no está Dios. Piensa él. Eso es lo que tenemos que ver, que él piensa que allá en Tarsis Dios no va a estar. Lo que dice que se tomó y pagó el pasaje en el barco para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Dios nos bendiga. Sí. Hagan lo que hagan, estés donde estés, digan lo que digan, hables lo que hables. De todo Dios tiene conocimiento. Amén. De todo Dios tiene conocimiento. Él tiene conocimiento de todo. Bendíganos al Señor. ¿Cierto? Entonces cuando él se subió al barco, ¿no es cierto?, que iba para Tarsis, Dios levanta, ¿no?, que Dios es poderoso. Imagínense, hermano, a ver, para que haya un temporal, hay todo un ciclo de cosas. Hay viento, hay lluvia, ¿cierto? Y el meteorólogo, así se dice, meteorólogo, la oficina de meteorología, ¿cierto?, dice posible que mañana haya un temporal. Como dicen cuando se levantan la ola ahí en Viña, ¿cierto?, dice, esta semana va a haber un gran oleaje, no se acerque para allá. Eso. Pero aquí la cosa no fue con oficina meteorológica, sino que así, ¡pum!, salió el barco y se levantó el temporal. ¿Qué pasaba con el temporal? Cada vez era peor. Los marinos, ¿cierto?, echaron al agua todos los enseres del buque. Cordeles, cajones, quizás mercadería, quizás cuánta cosa, porque aquí la cosa es salvar la vida. Amén. Aquí la cosa es salvar la vida. Dios nos llene de su gracia. Esa es la cosa. Pero no se olvide lo que hemos estado conversando antes, ¿no? Dios nos ayude. Nosotros, Jonás se fue creyendo que se va a apartar de la presencia de Dios, que Dios no lo va a ver. A él le asignaron una tarea. Amén. Le asignaron una tarea puntual. Como dice la gente, específica, ¿no es cierto? Una tarea puntual. Voy a hacer un comentario como un paréntesis para decir que también a nosotros nos fue asignada una tarea puntual. Cuando el Señor estaba por ser levantado, en Marcos 16, Él da un mandamiento: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿A dónde estamos? ¿Nos fuimos a Tarsis creyendo que Dios no nos ve? ¿Me entiende o no? ¿Me entiende lo que estoy conversando o no? ¿Dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Dónde estás? ¿Estás arriba de la nave? O a lo mejor cuando te vienen problemas, ¿cierto?, y dificultades, o a lo mejor son el resultado del temporal. No sé si me doy a entender. Del temporal lógico y natural, ¿cierto? Porque te vas para otra parte, yo me voy para otra parte, tú te vas para otra parte, y la tarea asignada es otra. Dios nos llene de su gracia, ¿cierto? Dios nos bendiga. Como dice la palabra de Dios que hemos estado leyendo en Romanos, creerán. Si no hay quien
quien les predique. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dios nos llene su gracia, ¿cierto? Si no hay quien les predique. ¿Y por qué no hay quien les predique? No se lo olvide que el Señor dijo una cosa terrible. Dijo el Señor: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero yo no veo que hayan pocos obreros. Hoy día el Evangelio, hermano, hoy día el Evangelio tiene, la iglesia evangélica tienen vuelto loco a los gobiernos. Hermano, tienen vuelto loco a los gobiernos. Porque tenemos la lucha esa que los gobiernos por simpatía o por cosas políticas están con la iglesia católica. ¿Me entiendes? Entonces cuando tiran un poco para nosotros, tienen que mirar que el cura no se enoje. ¿Me doy a entender o no? Tienen que mirar que los curitas no se enojen. Dios nos llene su gracia. ¿Entiendes? Bendíganos al Señor. Entonces hay tanta gente, ¿cierto? Que día a día se podrían hacer grandes grupos, aunque no fueran grandes grupos, pero se podrían hacer 30 grupos, 40 grupos por comuna, 50 grupos por comuna, 100 grupos por comuna, ¿cierto? Porque hay asignado un trabajo. ¿O no, hermano? Hay asignado un trabajo. ¿Cierto? Dios nos bendiga. Hay asignado un trabajo. Bendígalo el Señor. Ayúdalo al Señor en todo momento. Y entonces, los marineros, vamos a los marineros ahora. Los marineros, ¿no es cierto? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se partiría la nave. Imagínense ustedes, estas naves eran de madera antiguas, ¿se acuerdan? Eran veleros, ¿no? Imagínense, con una tempestad tan grande, el mar tiene que haber jugado con esa nave. Y cada uno, mire, ahí afloró, ¿cierto? Ahí afloró el temor de cada uno hacia su Dios. Dios nos llene su gracia, de cada uno hacia su Dios, ¿cierto? Y cuando el capitán de la nave, ¿cierto?, bajó y encontró durmiendo a Jonás, ¿cierto? Encontró durmiendo a Jonás. ¿Sabe por qué lo encontró durmiendo? Porque estos acontecimientos, hermanos, que suceden en la vida, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Un hermano de apellido Ayler, ¿no?, un marino, ¿no?, cuando vino el terremoto del 65, usted no nacía todavía, ¿cierto? El terremoto del 65, que fue un terremoto tipo salida de la escuela dominical, ¿cierto? Él está en la iglesia, Asamblea de Dios, le estoy hablando, está en la iglesia y él se quiere parar, le dice: no es para ti. El Espíritu le dijo: no es para ti, no es para ti. ¿Me entiendes? Aunque Jonás está mal, el temporal no era para él. ¿Por qué usted cree que le dice: tírenme al agua? Porque él sabe que el temporal no es para él. Dios nos llene su gracia. Es lo mismo que pasó en Sodoma y en Gomorra, ¿cierto? La destrucción no fue para Lot ni para sus hijas. Y es una destrucción total, pero tan grande la destrucción que hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy hay vestigios, ¿cierto?, de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. El mar muerto, llamado el mar muerto, ¿cierto? El mar muerto es parte de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, un viejito con 2 hijas salen, ¿cierto?, porque no era para ellos. Dios nos llene su gracia. No era para ellos. Así es la cosa, ¿no es cierto? Y el diluvio, la Escritura dice que fue el diluvio para el mundo de los impíos. Amén. ¿Me entiendes? El diluvio fue para el mundo de los impíos.
El diluvio no fue para Noé y para las otras 7 personas, ¿cierto? No fue para, ¿cuántos fueron ellos? 8, ¿no es cierto? No fue para ellos, el diluvio, no fue para ellos, ¿cierto? Sino para los impíos. Dice textualmente la palabra de Dios que vino el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios nos llene su gracia. Yo por ahí puedo decirle algo esperanzador a toda la congregación, que muchas cosas que vengan sobre la tierra, malas, feas, no son para usted. Amén. No son para usted. Dios le guarde. ¿Cierto? Que en todas las cosas que vengan, ¿cierto? En todas las cosas que vengan, en todas las cosas que golpeen el mundo, ¿no es cierto? Que golpeen el mundo, que golpeen las ciudades, las naciones, ¿cierto? Si usted está en oración, en clamor, pidiendo misericordia, no será para usted. Así sea. Diga amén. Eso. Amén. Así sea. Amén. Ayúdenos al Señor. ¿Cierto? No que, mire, dice que, a ver, dice, le responde le responde Jonás a los marineros y dice: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa os ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, no sobre él. Dios nos llene su gracia, ¿me entienden? No sobre él, sino sobre los marineros. Dios nos llene, nos bendiga el Señor, porque Dios siempre guarda a su pueblo. Bendice Dios a su pueblo. Amén, bendice Dios a su pueblo. ¿No es cierto? Hemos tenido, por decir una cosa, del año 65, 71, 85 y 2010, 4 grandes terremotos que han afectado, ¿no es cierto?, la zona Santiago, la zona central, todo esto un poco para allá, para el sur, Linares, Talca, todas esas cosas, ¿cierto? No estoy hablando del terremoto grande que fue en Valdivia, estoy hablando de estos 4 nomás que a nosotros nos atañen, los 4. Dígame, ¿tiene memoria usted de que un hermano de nuestra iglesia se haya muerto? Porque como le dijo el Señor al hermano Marino, no es para ti. Dios nos llene su gracia. No es para ti. Salió el Marino a predicar a la calle, moviéndose la calle allí, y estaba predicando el Marino en Valparaíso, ¿cierto? Como Jonás, ¿cierto? Él tuvo que predicar. ¿Jonás le está predicando a los marinos o no? ¿Sí o no? Jonás le está predicando a los marinos. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu Dios? Yo soy hebreo. Soy siervo de Jehová. Soy siervo de Jehová. Y ahora voy huyendo de él porque me mandó a esto y esto. Y por eso se levantó este temporal contra ustedes, ¿cierto? Pero es para que a mí, por decir una cosa, me tiren al agua y se le calme a ustedes. No es para ustedes. Dios nos llene de su gracia. Nos bendiga el Señor. Entonces, encontramos esto y vemos esta gran maravilla, ¿no? Esta gran maravilla de que los hombres, escúchenme bien, los hombres del barco, los marineros, ¿cierto? Todos eran religiosos. Ninguno servía a Jehová, eran religiosos. Los que nos sirven a Jehová son religiosos. Amén. No son de Jehová, son religiosos. Pertenecen a una religión. Nosotros no somos religión, somos doctrina. Amén. Dios nos llene de su gracia, ¿no? Y cada uno que se puso a hacer, a clamar. Y todos clamaban a su Dios, y todos clamaban a su Dios, clamaban a su Dios, hasta que conversaron con Jonás. Fíjense, y cuando él les dijo de que era siervo de Jehová, dice que ellos temieron en gran manera, porque el nombre de Jehová, escúcheme, el nombre de Jehová
era conocido en el mundo entero, ¿cierto? Era conocido en el mundo entero como un nombre grande, sobre todo a partir de lo que pasó en Egipto. Dios nos llene su gracia. A partir de lo que pasó en Egipto, todo el mundo entero conocía. ¿Se acuerda cuando la niña de Jericó, cómo se llama la chiquilla esa? Rahab la ramera, ¿cierto? Conversó con los mensajeros, con los espías. Eso conversó. Y ella dijo, nosotros sabemos, ¿cierto? Y todo el pueblo tiene un terror tan grande, porque sabemos lo que Jehová ha hecho. No dijo lo que ustedes han hecho, lo que Jehová ha hecho a los pueblos, ¿cierto? Y le nombró a los reyes que había vencido Jehová. Entonces ella tenía mucho temor, ¿cierto? Porque el nombre de Jehová es conocido en todas partes del mundo. Solamente los inconversos, los que no creen, ¿cierto?, en Jehová, ¿cierto? Para eso es el temporal. Dios nos llene su gracia, nos bendiga. ¿Usted ha visto el temporal? ¿Ha visto el temporal de los sirios? No temporal, pues. Es un temporal de bomba. Un temporal de bomba. Un temporal de misiles. ¿Cierto? Todos los días tienen temporal. Pero no quieren convencerse, no quieren clamar a Jehová. Dios nos llene de su gracia, nos bendiga el Señor, ¿cierto? Eso. Entonces, Él les dice, echadme al mar, y el mar se nos aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ellos, fíjense que ellos hicieron una buena obra, no llegaron y lo pescaron. Como supieron que era siervo de Jehová, escúchame bien, no llegaron y lo pescaron y lo tiraron al mar como Él dijo. Todo lo contrario, lucharon por evitar tirarlo al mar a Él. Cuando ya vieron que ya no era posible, ellos se dirigieron a Jehová todo. Ya no están hablando con su Dios, están hablando con Jehová. Dios nos llene su gracia, están hablando con Jehová, ¿cierto? Y dice, entonces clamaron a Jehová. ¿Me entienden? Entonces clamaron a Jehová. Todos los marineros, ninguno era de Jehová. Pero sabían los marineros del temor de Jehová, de la historia que Jehová había escrito en el mundo con su pueblo hebreo, ¿cierto? Entonces dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar seguía embraveciendo más y más contra Jonás, contra ellos, ¿me entiendes? Contra ellos, sigue embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová, fíjense, clamaron a Jehová y dijeron todos, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, ya hemos tomado la determinación de tirarlo, no porque nosotros lo queramos tirar, porque Él nos pidió que lo tirásemos. Pero ellos, por miedo a que Jonás se muriera, cuando lo tiraran, no, lucharon por no tirarlo. Dios nos llene su gracia. Lucharon por no tirarlo. Dice, por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Bien, ¿se da cuenta la conversión de todo un barco? Miren lo que dice el barco. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Ven? Hasta en la falta del profeta hubo bendición. Hubo bendición. Miren lo que dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y hicieron votos.
Dios nos llene de su gracia. ¿Me entiendes? Hicieron voto de que, voto que voy a seguirte a ti, Jehová. ¿Me entiendes? Porque tú, mira lo que has hecho aquí. Tú nos levantaste este gran temporal. Pero dice este hombre que si lo tiramos al mar, el mar se nos aquietará. Hicieron voto. Así también, cuando nosotros llevemos nuestro mensaje, habrá muchos que harán voto. ¿Me doy a entender? Habrá muchos que harán voto, ¿no? Y los que no creían en Jehová, un día creerán en Jehová, ¿cierto? Y harán votos también. Dios nos llene de su gracia. Y harán votos. Si nosotros, yo estoy terminando, ¿no? No voy a hablar de la otra parte, ¿no? Voy a hablar de esta parte. Y nosotros vemos, hermanos, como un hombre con su testimonio, él no negó, nunca negó que él era hebreo. Dios nos llene de su gracia. No, en un sentido figurado usted es hebreo, po. ¿No es cierto? ¿No? Que dice que somos israelitas. ¿No es cierto? Somos israelitas. Somos el Israel de Dios, ¿cierto? Dios nos llene de su gracia. Y estos hombres hicieron voto. Dios nos ayude. Bueno, aprovechemos también nosotros de pagar nuestros votos. Porque cuando Jonás, dentro del vientre del pez, se dirige a Dios, entre las cosas que le dice, yo voy a pagar los votos que prometí. Dios nos llene de su gracia. ¿Cómo están los votos? ¿Cómo están sus votos ante Dios? ¿Cuántas veces ha prometido algo? ¿Cuántas veces ha determinado hacer algo para Dios? ¿Y dónde está? ¿Está cumplido? ¿Está cumplido? ¿O le hemos mentido a Dios? Ayúdenos al Señor. Esta conversación sea de alguna bendición. ¿Cierto? Sea de alguna bendición. Ayúdenos al Señor. Sea con todos nosotros en todo momento. Y su misericordia sea con nosotros. No se olvide. La misericordia de Dios no es solamente para su pueblo. La misericordia de Dios es aún para el enemigo. Así que usted nunca tenga miedo de hablarle al enemigo, porque la misericordia de Dios es para el enemigo, porque allí fue una de las razones por las cuales, por dos razones se fue Jonás, me da con nombre, se fue Jonás por dos razones. Una, que sabía que Dios iba a perdonar al pueblo, y la otra, porque era el enemigo acérrimo del pueblo de Dios. ¿Qué tengo que meterme yo en lo que Dios quiere hacer? Yo tengo que hacerlo. Amén, me doy a entender, yo tengo que hacerlo. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó. Para el Señor la honra y la gloria. Dios bendiga a nuestro amado pastor.